Listo. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar una capacitación sobre el uso adecuado de exámenes para diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Sí? Esta capacitación es necesaria debido a que existe un poco de discordancia entre los exámenes que se están solicitando para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, vamos a hablar sobre este tema, solamente sobre el diagnóstico. Para poder establecer un criterio general, vamos a utilizar como un documento base a los estándares de atención médica en diabetes publicado en el 2021 por la ADA, que como sabemos es la Asociación Estadounidense de Diabetes. Este documento se publica con una frecuencia anual y lo que hace es darnos las directrices actualizadas en relación a toda la gestión de la diabetes. ¿Sí? Está disponible en el link que les dejo en esta diapositiva. Por lo tanto, vamos a hablar únicamente sobre el diagnóstico versus el cribado de pacientes y versus el control de los pacientes con diabetes tipo 2. En relación al cribado, tenemos que decir que el objetivo de esta estrategia es el diagnóstico de pacientes asintomáticos. Sabemos que alrededor del 40% de pacientes con diabetes en la actualidad no presentan síntomas, por lo tanto presentan el diagnóstico de diabetes, pero no ha sido obviamente iniciado el tratamiento y son pacientes que tardan en recibir medicación y atención para su diabetes. Ahora, el cribado se realiza únicamente a los pacientes que presentan factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Es así que en la actualidad no hay evidencia definitiva que demuestre que el cribado aplicado a poblaciones amplias mejore los resultados en salud. En uno de los estudios más grandes que se realizó en Reino Unido, se hizo un seguimiento a todos los pacientes de este estudio por más de 10 años y se determinó que el cribado en pacientes sin factores de riesgo no presenta mejoría en el tratamiento de estos pacientes. Les dejo el link del estudio al final de la diapositiva. Por lo tanto, ¿qué pacientes sí se ven favorecidos de la estrategia de cribado? Son los pacientes con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Edad mayor a 45 años, antecedentes hereditarios o genéticos de diabetes tipo 2, pacientes afroamericanos, hispanos, asiáticos, pacientes con diabetes gestacional, pacientes con síndrome de ovario poliquístico y pacientes con sobrepeso o enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Por otro lado, tenemos el diagnóstico como tal de los pacientes con diabetes tipo 2. En este caso, el objetivo del diagnóstico es la confirmación de la patología y se hace en pacientes sintomáticos. Como sabemos, los síntomas típicos de la diabetes son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso o, sobre todo, la evidencia de complicaciones de la diabetes como la retinopatía, la nefropatía, neuropatía, impotencia o acantosis nigricans e infecciones frecuentes. Este grupo de pacientes, los pacientes sintomáticos, sí se ven beneficiados de un diagnóstico precoz. Les traigo aquí la tabla de los criterios para el diagnóstico de diabetes. Como podemos ver, fue sacada del mismo documento inicial del 2021. Los criterios son una glucosa mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, siempre y cuando el paciente tenga un ayuno de 8 a 12 horas, una glucosa postprandial a 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro o mayor o igual a 200 en el caso de los test con sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa, una hemoglobina A1C mayor o igual a 6.5%, que es lo mismo que 48 milimoles por mililitro. En este caso es importante que la hemoglobina A1C cumpla con los estándares de la ADA para poder considerarla válida, o en pacientes que tengan una crisis de hiperglicemia y una glucosa al azar mayor a 200 miligramos por decilitro. En este punto, la evidencia actual nos indica que tanto la glucosa en ayunas como la glucosa postprandial o la sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa o la hemoglobina A1C son igualmente apropiados para el diagnóstico de diabetes tipo 2.
En el caso del control, pasando al control, el objetivo de esta estrategia es prevenir el daño de órgano blanco. Es importante que nosotros sepamos que los valores de hemoglobina A1C, los valores de glucosa postprandial, se establecieron en relación a la concordancia que tienen estos valores con el daño de órgano blanco, sobre todo con el daño con la retinopatía diabética que se puede observar a través del fondo de ojo. Por lo tanto, son valores que si bien tienen como sustento el daño de órgano blanco, están establecidos un poco al azar, ¿sí? Por lo tanto, el control se debe realizar principalmente con la hemoglobina A1C, ya que es una medida que nos permite, al estar relacionada con la vida media del glóbulo rojo, nos permite tener un promedio del control de la glucosa del paciente en los últimos 120 días. Ahora, ¿por qué realizamos esta capacitación? Esta capacitación sale en respuesta a la cantidad tan importante de pacientes que han sufrido caídas en nuestra unidad, secundarias a la realización de glucosas postprandiales. Aquí hemos solicitado al encargado de estadística, el ingeniero Mauro Sevilla, que nos dé el dato del ranking de servicios que ha pedido las glucosas postprandiales desde el mes de enero en este año. Y como vemos, medicina familiar es el servicio que más solicita este examen de laboratorio, seguido por medicina general y medicina interna, ¿sí? Tanto glucosa a 2 horas postprandial como glucosa basal y a 2 horas postprandial. Es importante que nosotros, basando nuestro criterio en evidencia y basando nuestro criterio en el reporte de los eventos adversos que están relacionados con la solicitud de este examen, que puede ser sustituido por la hemoglobina A1C, y también analizando el caso particular del paciente, consideremos el uso con mayor frecuencia de la hemoglobina A1C y no de la glucosa postprandial. ¿Por qué razón? Como sabemos, tenemos un porcentaje alto de pacientes en edades avanzadas que acuden al centro para la realización de estos exámenes de glucosa postprandial. Y este examen implica que el paciente ingrese, se espere, ingrese en ayunas, se realice el examen en una toma, luego salga, ingiera sus alimentos y regrese a ingresar a nuestra unidad. Eso va a generar varias ocasiones en las que el paciente ingrese y salga de la unidad y mayor riesgo para el desarrollo de caídas, ¿sí? Es por eso que en las estadísticas de eventos adversos podemos ver que tenemos un porcentaje del 30% de caídas y de este 30%, el 100% de los pacientes que se han caído en nuestra unidad han sido pacientes que han acudido para realizarse glucosas postprandiales. Por lo tanto, las conclusiones de la capacitación son que, primera cosa, el cribado de diabetes tipo 2 debe ser limitado a pacientes que presentan factores de riesgo, ¿sí? Como sabemos, cardiopatía, obesidad, antecedentes genéticos, síndrome metabólico. Por otro lado, los exámenes de glucosa en ayunas, glucosa postprandial, sobrecarga oral y hemoglobina A1C son igualmente apropiados para el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, basando nuestro criterio en evidencia disponible y con el objetivo de disminuir los eventos adversos relacionados a las tomas de glucosa postprandial, se sugiere considerar el uso de hemoglobina A1C como sustituto a la glucosa postprandial para el diagnóstico de diabetes tipo 2 en pacientes con factores de riesgo o síntomas de diabetes. Sí, esas son las conclusiones de esta capacitación. Muchas gracias por la atención.